Bueno, nuevo bloque aquí. Vamos a hablar de algo que te proponíamos en el día de hoy. Es a propósito de los desperdicios y en especial de los desperdicios de la comida, ¿no? Del alimento, de los alimentos. Hoy es el Día Internacional, justamente de concientización, el Día Internacional de la Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, ¿sí? En el mundo, obviamente, ¿no? Pero focalizado, por supuesto, nosotros vamos a dar aquí en nuestro país. Y estamos en comunicación con Elizabeth Kleiman, que es vocera de FAO Argentina. ¿Cómo te va, Elizabeth? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia. Gracias por el espacio. Igualmente, gracias por atendernos, ¿no? Un tema tan importante, ¿no es cierto? A ver, recordanos qué es FAO, son siglas en inglés que vinculan justamente el tema de la alimentación, ¿no? FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, justamente del Sistema de Naciones Unidas. Sí. Bueno, contanos un poquitito, a ver, en esto de la pérdida y el desperdicio de alimentos, ¿tienen tabulado ustedes cuántos alimentos se desperdician? No sé si en nuestro país y en el mundo, o lo querés hacer por separado. Sí, cómo no. Primero, si querés, te cuento justamente cómo llegamos hasta acá para poder celebrar este día tan especial, que es el Día Internacional que vos hacías mención. Es a través de un pedido que hizo el gobierno de Argentina a la FAO y que se tramitó en el Sistema de Naciones Unidas, y en diciembre del año pasado la Asamblea General de Naciones Unidas terminó dando aprobación y dando lugar a esta petición, entendiendo el rol fundamental que es necesario para llamar a la conciencia para una producción y un consumo sostenible y responsable, por el triple impacto positivo que genera la reducción de las pérdidas y desperdicios justamente, en términos sociales, en términos económicos y en términos ambientales. Respecto a los datos que me mencionabas, que me comentabas, justamente, digamos, desde nuestro organismo lideramos el seguimiento de un índice de pérdidas de alimentos, justamente, que es todo lo que ocurre desde la cosecha a lo largo de la cadena de suministro hasta el punto de venta al minoreo o al menor sin incluirlo. Y la parte de desperdicio se maneja en el último eslabón, que es el eslabón del consumo y de la distribución. Sí, perfecto. Eso como para separar. La otra agencia que lidera en el sistema es PNUMA también. Digo, ellos están avanzando en distintos estudios para tener valores a nivel mundial en el último punto, y desde FAO estamos trabajando en todo el proceso más productivo o a lo largo de las pérdidas. En ese caso, tenemos un nuevo valor que se publicó también hacia fines del año pasado, que ronda el 14% del volumen de pérdidas a nivel mundial, y uno de los grupos más, en donde más pérdidas se generan es en frutas y hortalizas, alrededor del 20%, y en raíces, tubérculos y oleaginosas, que ronda el 25%. Sí. ¿Y cómo se hace para evitar esto? Porque, viste, uno va en las calles, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en otras provincias y demás, y hay gente que revuelve la basura, ¿no es cierto? Sí, claro. Y esos son todos alimentos que se desperdician o que se tiran por distintas circunstancias, ¿no? En especial porque sobran, o de restos que ha dejado los comensales en los restaurantes. ¿Cómo se puede concientizar respecto de esto? ¿De qué manera? Bueno, justamente es en este llamado a la acción proactivamente y con los recaudos y con el respeto necesario para los alimentos, para los recursos naturales invertidos, para esa producción de alimentos que en definitiva llegue a ser consumida, y sobre todo en un contexto de pandemia, que nos toca hacer esta celebración en un contexto inédito, digamos, donde la pandemia y el COVID ha recrudecido algunas necesidades en el mundo, justamente, en la región y bueno, en el país también. Entonces, desde este lugar, el poder tener una mejor educación de alguna manera, digamos, de tener algunas prácticas a nivel doméstico, claro, de tener un cuidado verdadero respecto a la planificación de las compras, al orden, a la planificación de las compras, también vinculado también a una planificación de menú, si querés, en una mirada de una alimentación incluso también más sana y con mayor variedad de alimentos, en las cuales
se generen las porciones justas que van a ser consumidas, y si llegara a sobrar algo, esa comida podría ser reutilizada y que no quede como en el fondo de la heladera, y que después en definitiva no sea consumida por nadie. Claro, porque... Estamos en un contexto... Sí, perdón, te escuchamos. Para poder aprovechar determinadas ofertas que se dan a nivel estacional o a nivel de algunos comercios, que bueno, estacionalmente puede haber de uno u otro alimento, pero que para poder consumirlo, buscar alguna estrategia de compartir con algún familiar, con algún vecino, o de procesar parte de lo que se va a consumir en lo inmediato, en los primeros 2 o 3 días, y lo que no va a ser consumido inmediato, pasarlo al freezer. Además, Elizabeth, viste que hemos tomado la costumbre, hay dos cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era chica, me acuerdo que en casa no se tiraba nada. Todo, digamos, pasaba a ser otra comida. Por ejemplo, mi mamá hacía arroz blanco y luego ese arroz blanco pasaba a ser una croqueta de arroz. Sí. Entonces, me parece que ahí también tiene que ver con lo cotidiano y con lo que vos decías, ¿no? El tema del consumidor. Y otra cosa que también está, eso me parece que tendríamos que volver como a tomarlo como ejemplo, ¿no? Me parece. Y además, esta posibilidad de comprar por unidad. Viste que a veces, yo sé que las ofertas, 2 kilos de papas, por ejemplo, a tal precio. Pero a veces también, cuando no son tantos en la familia, está bueno tener la posibilidad y educar a comprar, no sé, 4 manzanas, no comprar por ahí 2 kilos que después no se van a consumir. O si no, consumirlas de hacer un postre. Claro, por eso hablábamos de las estrategias, de la planificación y del destino para poder aprovecharlas en su totalidad. Incluso en esto que vos mencionás, no solamente desde la cantidad, sino también a veces, justamente las frutas y hortalizas, a veces son un poco, entre comillas, discriminadas cuando no tienen la forma para ser comercializadas en su manera definida, en sus estándares, y esto también en sí mismo, digamos, genera que el consumidor esté con un hábito determinado que no colabora con esta reducción que estamos buscando, justamente. Claro. Entonces, sí, completada, Elizabeth. No, simplemente digamos que hay como dos grandes abanicos de estrategias para trabajar en el nivel de consumo finalmente, o más doméstico, o con la gastronomía y demás, y otra que es más en las fases de producción, que tiene que ver con la innovación, con la implementación a veces de una cadena de frío, con las distancias que recorren los alimentos, en Argentina, que es bastante extenso, y el transporte, digamos, y todo eso también como impacta negativamente en el deterioro del alimento per se, en ese recorrido, pero también en la inversión de energía y recursos y costos que en definitiva encarece el producto. Y la última que te quería preguntar, las empresas alimenticias o vinculadas a la alimentación, ¿están trabajando sobre este tema? Hay varias que están trabajando, ¿no? Por lo que yo sabía. Sí, absolutamente. Y acabamos de salir justamente esta celebración desde FAO la hemos vivenciado en distintos planos. En el plano internacional, organizado desde nuestra sede que está en Roma, en nuestra oficina regional que está en Santiago de Chile, que también lo hemos celebrado. Te hago esta mención porque Argentina fue uno de los pocos países que estuvo presente en los 3 niveles, y recién terminamos el evento nacional, que en Argentina la agenda la lidera y la encabeza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como plan nacional, pero desde donde también se coordinan distintas acciones con la red nacional que vincula a la academia, a las universidades, a la organización civil, al sector privado, tanto primario como industria, y muchísimas iniciativas hemos compartido que se están llevando adelante en este sentido de contribuir en la conciencia, pero sobre todo en la acción. Perfecto. Donde nosotros hablamos que el sistema alimentario per se es complejo para poder hacerlo sostenible y requiere del compromiso y de las acciones coordinadas y articuladas entre todos los actores. Y desde ese lugar los convocamos a continuar trabajando. Algo menor que no quiero dejar pasar, ya que estamos en el canal de la ciudad, es que la ciudad cuenta con un programa de Cuidemos los Alimentos, que también trabajamos colaborativamente desde FAO y con el Ministerio de Agricultura en llevar conciencia en este sentido. Y justamente en el contexto del COVID han generado muchísimas estrategias
en vincular la promoción de la alimentación saludable con la reducción de pérdidas y desperdicios, llegando con distintas recomendaciones en esto mismo. Así que es otro ejemplo que permanentemente requiere de esta motivación y de este llamado a la acción, como les decía. Perfecto. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por esta charla, porque es llevar a la conciencia de todos nosotros el tema de, obviamente, esta cuestión vinculada a los alimentos, ¿no? Y sobre todo para paliar un poquitito el hambre y sobre todo también para ayudar al otro que también de alguna manera lo necesita, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. Javier, muchísimas gracias, y solo te robo un minutito, pero que es parte del mensaje que quisiéramos dejar y compartir, es que invitar a todos también a charlar de esto en casa, con los chicos, claro, y desde esa conciencia generar esa educación, que el ejemplo es el mejor ejemplo, valga la redundancia, pero es la mejor manera de explicarlo en llevar adelante hábitos más responsables como sociedad. Tal cual, hábitos más responsables, esa es la definición. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Vocera de FAO Argentina, Elizabeth Kleiman. Bueno, con ella habla.